Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Shavua Tov, una excelente semana para todos. Hoy es lunes 20 de octubre, 28 del mes de Tishrei, un día que comienza con tristeza y un suspiro de alivio, al menos por ahora, ya que Israel anunció anoche que se mantiene el cese de fuego con Hamás, que no se reanuda la guerra como parecía hace apenas unas horas. Insisto, por ahora. Mientras tanto, Hamás retiene los cuerpos sin vida de 16 rehenes desde hace 745 días y 2 soldados israelíes cayeron en un ataque de ayer en Rafah, que según Donald Trump en ese ataque Hamás no tiene responsabilidad, sino unos rebeldes. Una fuente estadounidense dice que es muy probable que Irán haya estado atrás de lo sucedido de este ataque de ayer de Hamás contra tropas israelíes. Witkoff y Kushner vuelven a Israel y nosotros vamos a ver qué nos dicen sobre esto y otros temas los diarios aquí en Israel. Comenzamos con Maariv, que encabeza la edición de hoy con información sobre la entrega de 2 cuerpos de rehenes, Ronen Engel del kibutz Nir Oz y Sontaya Okarsari, un trabajador tailandés que fue secuestrado del kibutz Be'eri. Los vemos allí al comienzo de la página. Y la cita de las familias. Ahora comenzaremos el proceso de recuperación. Vamos al centro, al titular, que dice: el cese de fuego colapsa. 2 soldados resultaron muertos en la franja de Gaza y allí los vemos, Yaniv Kula e Itai Yavetz. En la bajada, el diario informa que 3 soldados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, otro de mediana consideración, el tercero lesiones leves. Después, con el correr de las horas, después de la edición del diario, en realidad la cifra es de 4 heridos, uno de gravedad. Los soldados caídos son el mayor Yaniv Kula, de 26 años, y el sargento Itai Yavetz, de 21. Ambos servían en el batallón 932 de la brigada Nahal y eran originarios de la ciudad de Modín. Yaniv era comandante de compañía. El incidente se produjo alrededor de las 10:30, 10:20, 10:30 de la mañana de ayer, en una zona ubicada al este de la llamada línea amarilla. ¿Se acuerdan que vimos el mapa de cómo quedó ahora dividida la franja en base al acuerdo de Trump? Decía, del lado israelí de la línea amarilla, en un área bajo control de las fuerzas israelíes en virtud de este acuerdo. Según una investigación inicial de las Fuerzas de Defensa de Israel, 2 células terroristas salieron de un túnel en la zona y dispararon cohetes RPG contra una excavadora, matando a 2 soldados. Al mismo tiempo, otra excavadora fue alcanzada por disparos de francotiradores, hiriendo a otros 3 soldados, operadores de maquinaria pesada, uno de ellos, como decíamos, de gravedad. El primer ministro Netanyahu realizó una consulta y evaluación de situación con el ministro de Defensa, el ministro de Inteligencia y altos mandos de las fuerzas de seguridad, y la Fuerza Aérea Israelí realizó una oleada de decenas de ataques en el sur y el centro de Gaza, incluyendo un importante sistema de túneles que había sido utilizado por Hamás para mantener allí rehenes y por eso no se pudo atacar antes. Según informó Canal 12 de la televisión israelí, fueron atacados más de 100 objetivos y eliminados algunos terroristas que comandaban células en el área. Varios analistas en Israel coincidieron en que la reacción israelí fue fuerte, aunque sin llegar a una situación que terminara con el cese de fuego. Están diciendo que Israel reaccionó
sin patear el tablero, con la expresión equivalente en hebreo. A las 9:30 de la noche, el portavoz de Tzal difundió un comunicado en el que decía que recibió instrucciones del gobierno de frenar los ataques y volver a la implementación del cese de fuego en forma controlada. Israel también había anunciado que cerraba los pasos fronterizos de la Franja de Gaza. El primer ministro Netanyahu lo comunicó y unas horas después anunció que se abrían y que la ayuda humanitaria vuelve a entrar. Hubo muchas reacciones en contra de esta decisión, incluso dentro del gobierno, porque se trató, decían, de la primera vez que se puso a prueba la disuasión de Israel después de una guerra de 2 años y, según decían, no alcanza con un día de ataques y combates para disuadir a Hamás y a los otros grupos terroristas de la Franja de Gaza. La gran pregunta será ¿qué sucederá la próxima vez cuando Hamás vuelva a violar el cese de fuego, que sin duda lo hará y lo sigue intentando incluso hoy? Si Israel se conformará con ataques limitados en ese caso o impondrá sanciones más fuertes, como podría ser, por ejemplo, volver a arrestar a los presos que fueron liberados en virtud del acuerdo de cese de fuego. Según informó esta mañana Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, detrás de bambalinas hubo una fuerte presión estadounidense, fue más que evidente. Abro comillas, pueden reaccionar, entendemos que deben reaccionar después de lo que pasó, hablamos de 2 soldados israelíes caídos, pero háganlo de manera tal que no colapse el cese de fuego, decían los estadounidenses, y se están movilizando para ejercer presión. Esta semana se espera la visita del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Hoy llegaron a Israel el enviado de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, apenas una semana después de la última visita. Ayer, en medio de la tensión, Witkoff habló con el ministro israelí de inteligencia, Ron Dermer, y hoy Witkoff y Kushner traen el mismo mensaje que le transmitió Witkoff ayer a Dermer por teléfono. No solo hay que mantener el cese de fuego, como decíamos recién, sino que Israel debe mostrar que se está preparando para la segunda fase del acuerdo, dicen los estadounidenses, y agregan, mientras sigan las escaramuzas con Hamás, ninguna institución, ningún ejército de algún país, nadie querrá venir a formar la Fuerza Internacional de Paz, ni los emiratíes, ni los egipcios, ni Jordania, ni Turquía, ni siquiera Qatar. Y en este contexto no se podrá seguir avanzando, tampoco con un gobierno si la situación es de caos total. Y en medio de todo esto, el presidente de Estados Unidos justificó los disparos de ayer de Hamás, que, recuerdo, insisto, mataron a 2 soldados israelíes, diciendo que no fueron los líderes de Hamás. Trump dijo esta madrugada que Hamás ha estado disparando y creemos que quizás los líderes no estén involucrados. Y luego, ustedes saben, algunos rebeldes, dijo, pero de cualquier manera esto se manejará con dureza, pero adecuadamente. Lo cierto es que Hamás difundió comunicados contradictorios respecto de lo que pasó ayer, pero en el segundo mensaje dijo que había perdido contacto con esa célula terrorista que atacó ayer a soldados israelíes en marzo pasado, cuando Israel reanudó los combates después del cese de fuego anterior, y que esos terroristas estaban actuando en forma independiente. Trump decidió creerles, al menos parcialmente, o por lo menos adoptó esa narrativa. Algo que nos recuerda muchísimo a las excusas anteriores al 7 de octubre de 2023, cuando nos decían que un cohete disparado al sur de Israel en realidad lo lanzó un grupo que se opone a Hamás, o que el lanzacohetes se disparó por un rayo.
Uno de los periodistas le preguntó a Donald Trump, vuelvo a la declaración de Trump, uno de los periodistas le preguntó si el cese de fuego todavía sigue vigente y Trump le respondió sencillamente y en forma categórica sí. Mientras tanto, el ala militar de Hamás anunció ayer que había encontrado el cuerpo de otro rehén durante las operaciones de búsqueda. Además, durante todo el día, Hamás se esforzó por mostrar en distintas publicaciones, en agencias de noticias, los trabajos de búsqueda y difundió un comunicado que decía: trasladaremos el cuerpo hoy si las condiciones sobre el terreno son adecuadas. Dijeron que abro comillas, cualquier escalada sionista complicará las operaciones de búsqueda y excavación, así como la recuperación de los cuerpos, lo que retrasará su recepción por parte de la ocupación. O sea, si ustedes responden a nuestro ataque, no reciben más cuerpos o todo esto va a tardar muchísimo más tiempo. Finalmente, anoche Hamás no entregó a Israel los restos de ningún rehén. A pesar de que Israel anunció la reapertura de los pasos fronterizos, según algunos medios, esto no incluye el de Rafah, que permanecerá cerrado hasta que Hamás devuelva los cuerpos de todos los secuestrados que ya no están con vida y que retiene en la Franja de Gaza. Según Galei Tzahal, las autoridades les dirán a los enviados estadounidenses: ¿ustedes quieren avanzar hacia la segunda fase del acuerdo? O sea, las autoridades israelíes les van a decir a Witkoff y Kushner: ¿ustedes realmente tienen interés en avanzar hacia la segunda fase? Asegúrense a través de los mediadores de que jamás cumpla la primera. Y en este contexto, el diario Israel Hayom de hoy trae este artículo que vemos, firmado por el periodista Dani Zaken, cuyo título es «Grandes posibilidades de que Irán haya estado involucrado en el ataque de ayer en Rafah». El periodista cita una fuente diplomática de la región que dice que las posibilidades son muy altas. Según este informe, Irán está en contacto permanente con una parte del liderazgo de Hamás y con los comandantes en el terreno y tiene un profundo interés en boicotear el cese de fuego y todo el proceso de fin de la guerra en base al acuerdo propuesto por Donald Trump. Esto me lleva a un artículo que publica hoy el periodista Avi Ashkenazi en el diario Ma'ariv, cuyo título es Entre Rafah y Beirut, que dice que el gobierno de Israel no aprobó un plan presentado por el ejército para el caso, un plan de ataque para el caso de que Hamás viole el cese de fuego, algo que se sabía que iba a pasar y, como dijimos, sigue sucediendo, y para distintos casos o medida de transgresión. Si ese plan hubiera sido aprobado, dice el periodista, la reacción israelí al ataque de ayer habría sido muchísimo más fuerte y concretamente señala 100 aviones israelíes de combate, no 2 o 3. Como ya dijimos, este es el momento de marcar las reglas del juego, los límites. Y todo esto sucede mientras también en la frontera norte hay ambiente de tensión. Allí Hezbollah intenta reorganizarse, recuperar su fuerza e Israel se lo impide. Desde el alto el fuego en el norte, Israel ha eliminado a más de 200 terroristas de Hezbollah y aún no se ha dicho la última palabra. Ayer en el Líbano siguieron muy de cerca lo que sucedía en Gaza, querían comprender cuál es el límite de la moderación israelí y hasta qué punto los estadounidenses marcan las reglas del juego, le ponen un freno a Israel. O sea, el doloroso incidente de ayer en Rafah es una señal sobre cómo será el futuro, no solamente en la Franja de Gaza, sino también en el Líbano y en toda la región. Nos vamos ahora a otra zona, a otro continente,
Aquí está la imagen porque en Israel se celebra la elección del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, un senador de centro derecha proempresarial del Partido Demócrata Cristiano, una elección que abre una nueva época en Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda, del movimiento al socialismo. El resultado marca el fin de un ciclo político iniciado en 2006 con la llegada de Evo Morales al poder y continuado por Luis Arce, cuyo mandato va a concluir oficialmente el próximo 8 de noviembre, cuando Paz asuma la presidencia. Bolivia, recordemos, rompió relaciones con Israel en noviembre de 2023, acusando a Israel de crímenes de lesa humanidad en respuesta a los crímenes de Hamás del 7 de octubre. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, felicitó a Paz por su elección. En este tuit que recién veíamos, lo voy a mostrar otra vez, tanto en español como en inglés. Abro comillas, Bolivia tiene una larga historia de amistad con Israel y el pueblo judío. Esperamos abrir un nuevo capítulo en nuestras relaciones bilaterales y promover la cooperación en una amplia gama de áreas para el beneficio de ambas naciones. Por último, aquí en Israel, esta tarde se inicia el periodo de invierno en la Knesset, nuestro parlamento, con los discursos de rigor, polémicas y conflictos de siempre y algunos nuevos y los primeros proyectos de ley de la temporada, algunos también bastante conflictivos. De todo esto estaremos hablando mañana, también de esto, porque seguramente ocupará grandes espacios en los diarios, si no los titulares. Entonces, hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a suscribirse, que ya estamos muy cerquita de los 20.000, a recomendarlo, enviarlo, ¿sí? Y difundirlo, y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.